Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes y también los que están a través de internet. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes, los aquí presentes y los que están en diferentes naciones de la América Latina y Norteamérica, y que nos abra las Escrituras y nos abra el entendimiento también para comprender todo lo correspondiente a este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Para esta ocasión quiero leer dos escrituras en San Juan capítulo 5, verso 36. Vamos a ver un poquito antes, verso 33. En adelante, 33 al 38, y luego capítulo 10, verso 37 al 38, dice la primera escritura, San Juan, capítulo 5, verso 33 al 38, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, o sea Juan, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a dejar esa escritura. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es las obras que identifican al enviado de Dios. Hay unas cuantas cosas importantes que deben estar manifestadas para un enviado de Dios ser identificado en el tiempo en que es enviado. Hay muchas personas que dicen que han sido enviados de Dios, pero no tienen las calificaciones
bíblicas para ser reconocidos delante de Dios como enviados de Dios. Un enviado de Dios para una edad o una dispensación, ese es un hombre con las dos conciencias juntas, para comenzar. Y por lo tanto, ese es un profeta. Y cuando se le coloca a cualquier persona la primera necesidad que tiene la persona para ser un enviado de Dios para una edad o para una dispensación, la persona se asusta y dice, no, yo no soy un profeta. Ahí mismo quedó eliminado como un enviado de Dios para una edad o para una dispensación. No tiene las dos conciencias juntas, entonces ¿qué hace metido donde no debe estar metido? Tratando de aparentar de ser un mensajero enviado por Dios para el pueblo, para ese tiempo, cuando no es un hombre con las dos conciencias juntas, no es un mensajero, no es un profeta enviado para una edad o para una dispensación. Lo mejor es que se siente y entonces busque al que verdaderamente es el enviado, el cual ha sido diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo con las dos conciencias juntas. Eso es para comenzar. Porque un enviado de Dios no viene cuando Él quiere, sino cuando Dios lo envía. ¿Y qué trae un enviado de Dios? La palabra de Dios para esa edad y esa dispensación. Si es un mensajero de una edad, pues trae el mensaje de Dios para esa edad. Pero ese mensaje de Dios para esa edad gira alrededor del mensaje de esa dispensación. No se puede salir de ese mensaje de la dispensación en que Dios lo envió, porque ya ese mensaje para esa dispensación lo estableció el mensajero dispensacional que Dios envió al comienzo de esa dispensación. Y si es un mensajero dispensacional, pues viene con el mensaje para esa nueva dispensación. Es un profeta con las dos conciencias juntas y por consiguiente él estará cumpliendo todos los requisitos establecidos para ser el enviado de Dios para esa nueva dispensación. Vean, tiene que tener un enviado para una edad o para una dispensación, las dos conciencias juntas, y tiene que tener el ministerio para ese tiempo. El ministerio correspondiente a ese tiempo, para esa edad o para esa dispensación. Y Dios no tiene dos mensajeros en una misma edad para una misma edad. Y no tiene dos mensajeros para una misma dispensación, dos mensajeros dispensacionales. Ahora, en una dispensación Dios tiene un mensajero dispensacional. Pero vean, en el pasado envió luego mensajeros a esas dispensaciones, luego de haber enviado al mensajero de esa dispensación. Y luego todos esos otros mensajeros, por ejemplo, el caso de Moisés, fue el mensajero de la dispensación de la ley, pero luego Dios envió mensajeros a la dispensación de la ley, que fueron los profetas de Dios de la dispensación de la ley, de los cuales Juan el Bautista fue el último. Cristo dijo: los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Para la dispensación de la ley, el último fue Juan el Bautista. Y el profeta de esa dispensación, el dispensacional, ¿quién fue? Moisés, un hombre con las dos conciencias juntas. Y los mensajeros, los profetas de las diferentes etapas o edades de la iglesia hebrea bajo la ley,
eran hombres con las dos conciencias juntas. Y luego también envió otros profetas, otros mensajeros, pero que estaban sujetos al mensajero dispensacional Moisés. Y no se le podía ni añadir ni quitar al mensaje que Dios había dado por medio del profeta Moisés. Vean, para una persona ser identificado como el mensajero de edad o de una dispensación necesita tener las dos conciencias juntas y tener el ministerio correspondiente a esa edad o a esa dispensación. Y necesita tener el mensaje para esa edad o para esa dispensación, como lo tuvo Moisés y como lo tuvieron los diferentes mensajeros, profetas que Dios envió a la dispensación de la ley, pero que no eran profetas dispensacionales como Moisés. Luego necesita aparecer en el tiempo y sazón, o sea, tiempo y temporada. El tiempo, digamos, el siglo correspondiente al ministerio del mensajero que tiene que aparecer en ese tiempo. Ahora, por ejemplo, no puede aparecer un mensajero en este tiempo diciendo: yo soy el mensajero que tiene que construir el arca. Ese hombre apareció miles de años después del tiempo en que el arca tenía que ser construida. Ya ese mensajero fue Noé. Ahora, hay personas que quizás no entienden y piensan que son un mensajero y se ponen a construir un arca en algún lugar y se ponen a decir que va a venir otro diluvio. Pero el diluvio que viene es de fuego, así es que con un arca de madera no podrá resistir ese diluvio de fuego que viene, y es fuego atómico. Va a caer sobre ciertas partes del mundo bajo una tercera guerra mundial. Y decimos nosotros que Dios tenga misericordia de la América Latina y el Caribe, y no caiga ninguna de esas bombas en nuestro territorio. Ahora vean ustedes, tiene que venir en el tiempo correcto. Miren ustedes, en el tiempo en que Dios había establecido que libertaría al pueblo hebreo, era después de los 400 años. Tenían que cumplirse 400 años. Y ahora miren, Moisés apareció, nació antes de los 400 años cumplirse. Digamos que faltaban, eso sería, nació como 50 años antes de cumplirse los 40 años. Los 400 años, antes de cumplirse los 400 años de esclavitud del pueblo hebreo y de estar en la tierra de Egipto. Y cuando tenía 40 años, Moisés trató de libertar al pueblo hebreo. Era un gran líder político y con todo lo que él conocía, no pudo libertar al pueblo hebreo, sino que lo rechazaron. 10 años antes de cumplirse los 400 años del pueblo hebreo en Egipto. Pero vean, tuvo que irse por problemas con el gobierno del faraón, porque había matado a un egipcio, y eso para Moisés era la pena de muerte, y se fue de Egipto. Y luego Dios lo estuvo entrenando, pastoreando ovejas allá. Y cualquier persona podía decir: Moisés no es el libertador.
aunque haya tratado de libertar al pueblo, vean, se tuvo que ir. Pero 40 años después, Dios le apareció, le habló y lo envió a Egipto para libertar al pueblo hebreo. Con unos años más, pero era el mismo hombre, pero equipado por Dios, con el ministerio y los dones divinos para ser manifestados en favor del pueblo hebreo y con el mensaje de Dios para la liberación del pueblo hebreo. Y el hombre tenía las dos conciencias juntas. Era un profeta dispensacional y miren todos los problemas que tuvo. No pudo comenzar su ministerio sino a los 80 años, que es el tiempo en que la mayor parte de la gente ya ha partido de esta tierra. Ahora con un anciano fue que Dios libertó al pueblo hebreo. Ven, no importa la edad, Dios es el que determina a los cuantos años va a usar al mensajero correspondiente a una edad o a una dispensación. Vean, Moisés, luego que volvió a Egipto, ya estaban cumplidos los 400 años y ya iban por 430 años, pero la promesa de Dios tenía que ser cumplida y el hombre, Dios lo tenía en el desierto entrenándolo. El mensajero para una edad o para una dispensación tiene que ser entrenado por Dios. Y mientras Dios lo está entrenando, nadie o casi nadie sabe que ese es el mensajero para ese tiempo. Y de momento sucede algo en la vida y en el ministerio de ese hombre y surge en escena como un gran líder. Y ahí Dios hace la obra correspondiente a esa edad o a esa dispensación. Y cualquier persona puede decir que logró todo ese éxito por casualidad. Pero las personas entendidas dicen, él no fue el que logró el éxito, sino que fue Dios el que hizo la obra, porque ningún hombre puede hacer eso que él hizo. Y hay hombres más inteligentes que ese, más capacitados, más capaces que ese, y no lo han hecho. ¿Y por qué otros no lo han hecho? Y ese ha logrado hacer esa obra correspondiente a esa edad o a esa dispensación, porque Dios ha estado con él, porque ese es el hombre enviado por Dios, el mensajero de Dios, el enviado de Dios para esa edad o para esa dispensación. Y junto a él, Dios coloca buenos colaboradores para trabajar en la obra de Dios en ese tiempo. Y llama y junta al pueblo de Dios de ese tiempo. Y así se lleva a cabo la obra de Dios para ese tiempo. Vean, también el enviado de Dios, siendo el enviado de Dios, la obra de Dios correspondiente a ese tiempo es realizada a través de ese hombre. Y cualquier persona dice, esa es la obra de un hombre. Pero si buscamos en la Escritura, esa es la obra que Dios dijo que Él haría en ese tiempo y ahora la está haciendo un hombre. ¿Por qué? Porque ese es el enviado de Dios para ese tiempo. Y Dios no la puede hacer a través de otra persona, sino a través de su enviado. El enviado es identificado como que ha sido enviado por Dios, dice Jesucristo. ¿Por qué? Veamos. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Esas obras que el Padre le dio para hacer a su enviado, al ser hechas esas obras por el enviado, da un testimonio de que el Padre
lo envió, que ese es el enviado del Padre. Y miren como dice Jesús en el capítulo 12 de San Juan, verso 48 en adelante, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora vean, el que rechaza al enviado de Dios, después será juzgado por las palabras que ha hablado el enviado. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahora podemos ver que el enviado ha recibido de parte del que lo envió mandamiento de lo que debe hablar. O sea, tiene la revelación divina de lo que él debe hablar en ese tiempo. Y eso que él estará hablando será su mensaje para ese tiempo. El mensaje de Dios revelado a esa persona. Y ahora vean ustedes, esto es lo mismo que dice Dios por medio del profeta Moisés en Deuteronomio, capítulo 18, verso 15, y después capítulo 18, verso 18 en adelante, donde dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿Y por qué hay que escuchar al profeta que Dios levanta de medio del pueblo? Miren, algunas veces la gente desea que Dios les envíe un hombre, una persona, un profeta, que les muestre, que les revele el programa divino, y están esperando que venga de muy lejos. Pero luego Dios lo levanta de medio del pueblo. Pues dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Ahora, cuando el pueblo estaba esperando la primera venida de Cristo, ¿de medio de qué pueblo tenía que ser levantada, cumplida la primera venida de Cristo? De medio del pueblo que lo estaba esperando. Y allí nació el que ellos estaban esperando. Cuando Dios envió profetas en medio del pueblo hebreo a la dispensación de la ley, eran de medio del pueblo hebreo. Y ahora, cuando Dios ha enviado mensajeros de etapa en etapa en su iglesia, pues son miembros de la iglesia de Jesucristo. Personas creyentes en Cristo, que lo han recibido como su Salvador, han lavado sus pecados en su sangre y han recibido su Espíritu Santo. Y han sido ungidos con el Espíritu de Dios, y Dios ha colocado en ellos el misterio de la edad para la cual Él los envía, y ha colocado sus dos conciencias juntas y les ha dado el mensaje correspondiente a esa edad. ¿Ven lo sencillo que es? Ahora, si para la iglesia Dios va a enviar un mensaje, pues tiene que enviarlo por medio de un mensajero. Por lo tanto, tiene que enviar un mensajero. Ese será el enviado de Cristo para su iglesia en este tiempo, como fue el enviado de Cristo para su iglesia, el mensajero de cada edad. Y el mensajero de cada edad era un creyente en Cristo, que había lavado sus pecados en la sangre de Cristo y había recibido su Espíritu Santo. Y ahora, vean ustedes, ellos aparecieron en el tiempo correcto, y en ellos estaba la palabra de Dios. Vean, dice el capítulo 18, verso 18 al 19 de Deuteronomio, donde estamos leyendo, dice: profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú,
o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca sus palabras? Pues en la boca de su enviado, en la boca del profeta mensajero que él envía, en cada edad o en cada dispensación. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué estará hablando el mensajero, el enviado de Dios? Todo lo que Dios le mande hablar. Eso fue lo que dijo Jesús. Yo no he hablado nada de mí mismo. El que me envió, el Padre, me ha dado mandamiento de lo que yo debo decir, de lo que yo debo hablar. Por lo tanto, el mensaje de Jesucristo, sus predicaciones no eran de sí mismas. Esas predicaciones, esos mensajes, eran la palabra del Padre Celestial, dada a Jesucristo para hablarla. No hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas, dice Amós, capítulo 3, verso 7. Y ahora vean ustedes dónde y a quién es que usa Dios y a quién envía Dios. No hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Si deseamos recibir la revelación del programa divino para una edad, Dios tendrá un mensajero para esa edad, al cual viene la revelación de Dios y Él la da al pueblo. Ese es el enviado de Dios para ese tiempo, para esa edad o para esa dispensación. Y ahora vean dónde Dios coloca su palabra: en su enviado. Y Él la habla, y esas no son palabras humanas, sino que es la palabra de Dios, colocada en el corazón y en la boca de su enviado, el cual habla esa palabra ungido con el Espíritu Santo. Dice, vean, en San Pedro, hablando el apóstol Pedro, en una de sus cartas, nos dice: Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 en adelante, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo, ¿dónde estaba? Estaba en ellos. Ellos hablaban ungidos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablaba por medio de ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y ahora veamos lo que nos dice Zacarías en el capítulo 7, verso 11 al 12, hablando del pueblo hebreo y de los profetas que Dios le envió. Dice Dios que ellos no quisieron escuchar la voz de Dios por medio de esos profetas. Vean en la forma que lo dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros.
Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora vean, Dios por medio de su Espíritu Santo enviaba esa palabra al pueblo hebreo por medio de su Espíritu Santo a través de sus profetas. Y era el Espíritu Santo en los profetas hablando al pueblo hebreo. Era Dios hablándole al pueblo, aunque ellos veían un hombre, pero ese hombre era el instrumento de Dios, del Espíritu Santo, del ángel del pacto. En Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, dice San Pablo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Ven? ¿Por medio de quién Dios habló a los padres, al pueblo hebreo? Por medio de los profetas. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y vean cómo San Pablo dice que aquellos son los días postreros, en los cuales Dios habló por medio de su Hijo. Dios habló por medio de Jesucristo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora ven que las palabras que Jesús dice: yo no hablo nada de mí mismo, sino que lo que yo oigo al Padre hablar, eso es lo que yo hablo. Dice: yo no hablo nada de mí mismo. El que me envió me dio mandamiento de lo que yo debo hablar, de lo que yo debo decir, y también de lo que debe hacer, de las obras que Él debía hacer. Y ahora, vean ustedes, dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora podemos ver la forma de Dios hablar al pueblo. Y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Dice aquí la lectura que habíamos estado leyendo en Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Y el verso 19 dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y en el libro de los Hechos capítulo 3, verso 20 al 23, dice: yo le desarraigaré del pueblo. Verso 22 al 23. Eso quiere decir que la persona pierde el derecho a pertenecer al pueblo de Dios y por consiguiente pierde el derecho a la vida eterna por no escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Es muy importante para todo ser humano escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios para el tiempo que le ha tocado vivir. En San Juan capítulo 5, verso 24, Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ven la importancia de escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo? Porque la persona pasa de muerte a vida. Porque recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe el Espíritu de Cristo, y así nace de nuevo y pasa de muerte a vida eterna. Y ahora podemos ver la importancia de la voz de Dios en el mensajero. Cualquier persona puede decir que es un mensajero de Dios, pero lo único que tenemos que hacer es examinar su mensaje. Y si no tiene el mensaje para la edad que se está viviendo o para la dispensación,
ese no es un mensajero de Dios. No es un mensajero de Dios para esa edad o para esa dispensación. Y Dios no tiene dos mensajeros a la vez, para una edad o para una dispensación. Ahora, habrá personas que tendrán el mensaje de la edad y de la dispensación y no son el mensajero. Claro que sí. ¿Quiénes? Los colaboradores del mensajero de ese tiempo. Y ellos dirán: yo no tengo ningún mensaje. Ese mensaje es del mensajero. Y pueden darle, le dan el mensaje. Aquí está. Lo tenemos grabado en diferentes formas e impreso. Ahora, cualquiera que se quiera ser el mensajero de una edad, se busca tremendo problema con Dios. Y si trata de hacerse el mensajero de una dispensación, mayor es el problema. Vean, para cada edad Dios tiene un solo mensajero. Y tuvo 7 edades la iglesia de Jesucristo durante estos 2000 años que han transcurrido. Y para este tiempo final tendría la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia de Jesucristo. Para las 7 edades tuvo 7 mensajeros, los cuales ya han sido identificados y no pueden ser cambiados. Y para la edad de la piedra angular tendrá un mensajero y no puede ser cambiado tampoco. Ya esos mensajeros están ordenados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ellos están prometidos en la Escritura. Ese es otro de los requisitos para un mensajero de una edad o de una dispensación. Vean ustedes, Jesús, hablando de Juan el Bautista, dijo que era antorcha que ardía. Antorcha que ardía en un lugar oscuro, y ellos quisieron caminar a la luz de Juan. Una antorcha, o sea, es como en el templo, que está el candelabro con sus lámparas encendidas, porque tienen una mecha encendida con fuego, y el mensajero de cada edad es la mecha encendida de cada edad, y cada edad es la lámpara en ese candelero o candelabro. Y ahora, la iglesia hebrea bajo la ley, el pueblo hebreo bajo la ley, tuvo 7 edades, pero el mensajero dispensacional fue ¿quién? Moisés. Pero tuvo 7 mensajeros para las 7 edades, y el último, el séptimo, fue Juan el Bautista. Era una luz, una antorcha, una lámpara encendida. O sea, la séptima edad, con el mensajero Juan el Bautista, estaba dando luz allí y preparando un pueblo para recibir la primera venida de Cristo. Pero Cristo dice: yo tengo mayor testimonio que Juan. No estaba menospreciando a Juan, sino que estaba diciendo la verdad. Juan también, cuando le dijeron a Juan: mira, aquel del cual tú diste testimonio, ahora a él le siguen más personas que a ti y bautiza más personas que tú. Y cualquier persona que no tenga entendimiento se pondría muy celoso. Pero Juan dice: no puede el hombre hacer nada de sí mismo. Juan lo había presentado como el Mesías. Y ahora, en vez de Juan ponerse celoso, se puso contento. Dice: no puede el hombre hacer nada de sí mismo. O sea, él no puede hacer nada de sí mismo. Si Dios no está con él, si Dios no es el que obra con él. Ahora, Juan dice: a él le conviene crecer y a mí menguar. Vean, el sol en la tarde comienza a menguar, pero el sol en la mañana comienza a crecer. Y Juan, en el tiempo de la tarde de la edad séptima de la iglesia hebrea bajo la ley, iba menguando. Y cuando lo meten en la cárcel, había menguado ya tanto
que manda a preguntarle a Jesús si él es aquel que iba a venir o si esperan a otro. Y lo había presentado como el que tenía que venir. Y ahora le manda a preguntar si es él. De seguro pensaba que Jesús, si era el Mesías, pues tenía que libertarlo de la cárcel y usar su poder y establecer su reino en la tierra, porque así lo esperaban en aquellos tiempos, porque no podían hacer la separación de la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, y que tenía que surgir una oportunidad para los gentiles, de entre los cuales Dios estaría llamando un pueblo para su nombre, y así sería creada la iglesia del Señor Jesucristo en Israel celestial. Ellos no comprendían lo de la dispensación de la gracia, que tenía que venir antes de la dispensación del reino, y ellos esperaban la venida del reino y el comienzo del reino con la primera venida de Cristo, con la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo. Pero esa era la interpretación que ellos tenían, porque no comprendían, no les había sido revelado a ellos por los profetas abiertamente que vendría ese lapso de tiempo para llamar adentro a los gentiles un pueblo para su nombre. Y fallaron en reconocer al Mesías en medio de ellos. Y ahora Juan estaba esperando que el Mesías estableciera su reino, y ahora ni siquiera fue a visitarlo a la cárcel. Y ahora, cuando llegan los discípulos de Juan a donde Jesús, preguntándole, Juan nos mandó a preguntarte si tú eres aquel que habías de venir o esperaremos a otros. Luego Jesús no le dice, digan a Juan que yo soy. ¿Ven? Sin embargo, a la mujer samaritana, cuando ella le dijo, nosotros sabemos que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo, cuando Él venga nos enseñará todas las cosas, nos mostrará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy que hablo contigo. Y también encontramos que a otras personas Jesús se identificó como al hombre ciego, al joven ciego, al cual había sanado, y después lo habían interrogado allá en la sinagoga y habían hablado muy mal de Jesús allá en la sinagoga los ministros, pero le dicen al joven, ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Y el joven dice, pues que es profeta. Es profeta. Le dicen, ese hombre es pecador. El joven le dice, si es pecador, yo no sé, pero yo sé que yo antes era ciego y ahora veo. Yo sé que Él me abrió los ojos. Y después le dice, y Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye Dios. Y siguen preguntándole, pero ¿cómo fue que te abrió los ojos? Explícanos, ¿cómo fue? Bueno, Él tomó tierra, barro, y me pasó en los ojos. Los que vieron cómo fue podían decir, escupió en tierra, hizo barro y le pasó en los ojos, y así fue. Ahora, vamos a ver si ese es el caso. Vamos a decir a Tirso que nos busque ese pasaje, a ver si ese es el caso de cuando Jesús escupió en tierra, lo cual aparentemente se ve como algo antihigiénico. Pero si algo antihigiénico como eso le abre los ojos a una persona, eso es más limpio que cualquier medicina que se le pueda poner a la persona, porque con ninguna medicina se le abren los ojos a un hombre que nació ciego. Sin embargo, con esa mezcla que hizo Jesús, vamos a ver si esa fue la ocasión. Tirso, si está por ahí.
Juan 9:6, para tenerlo en claro. Este es el joven. Este es el joven, capítulo 9 de San Juan. Y ahora vean, de seguro se molestaron mucho con Jesús y con el joven también. Y ahora, casi siempre en los evangelios menciona más los milagros que Jesús hacía los días sábados, porque esos eran los que eran chocantes para los líderes religiosos de aquel tiempo, porque sanaba a los enfermos el sábado, y ellos decían que al hacer eso estaba invalidando el sábado, rompiendo el sábado. Pero y ellos no trabajaban en el templo y en la sinagoga el día sábado en las labores ministeriales, y no estaban invalidando el sábado. Y si tenían que circuncidar a un niño, porque era el 8º día para ese niño, lo circuncidaban también. Y no estaban invalidando el sábado, porque estaban trabajando en las labores ministeriales en la casa de Dios. Y ahora Cristo está trabajando en las labores ministeriales como sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Por lo tanto, no estaba invalidando ningún sábado. Y en algunas ocasiones Jesús le preguntaba: ¿qué es correcto? ¿Qué se debe hacer? ¿Bien o mal el día sábado? Pues todo el mundo contesta: bien. Pues él sanará a un enfermo, ¿no es hacer bien? Entonces se sanó a una persona que tenía necesidad, pues está haciéndole bien a esa persona. Y ahora vean, perseguía mucho a Cristo por la forma en que Cristo ministraba, pero él, siendo el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, Cristo también dijo en una ocasión: el que viene de arriba, o sea, el que es de arriba, es sobre todos. O sea que no podían decir a él que estaba haciendo mal, porque siendo él el sacerdote del templo que está en el cielo, ese sacerdocio es sobre el sacerdocio terrenal también. Ahora, ¿quién le decía al sumo sacerdote del templo terrenal, cuando estaba llevando a cabo las labores en el templo los días sábados, que estaba haciendo mal? Nadie se atrevía. ¿Y por qué se ponen a decir al sumo sacerdote del templo celestial que está haciendo mal? No se habían dado cuenta quién era el que estaba en medio de ellos. Era nada menos que Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, vestido de un cuerpo de carne llamado Jesús. Ahora, vean, interroga mucho al joven que había sido sanado, y siguen interrogándoles. Le siguen interrogando al joven, y el joven quizás no era un muchacho muy listo, pero miren ustedes, recuerden que cuando le leen la Biblia a una persona, la persona aprende, pero si la persona es ciega, capta más y desarrolla los demás sentidos. Vamos a ver aquí, capítulo 9, verso 24 en adelante. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Porque le preguntaron los padres: ¿este es vuestro hijo que nació ciego? ¿Nació ciego de verdad? Ellos le dicen: sí, nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Y seguían preguntándole, y ellos le dicen: pregunten a él, porque él tiene edad. Ellos tenían miedo a los judíos, ¿ve? Y por eso le dicen que le preguntaran al joven.
Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respecto a ese, o sea, respecto a Jesús, no sabemos de dónde sea. Y era su Mesías. Ahora vean, el joven, cuando ve que le preguntan mucho, le dice: ¿quieren ustedes? ¿Es que ustedes quieren hacerse sus discípulos? Están preguntando mucho ustedes. Pero hay personas que les gusta preguntar para ver si hay alguna falla, para criticar. Ven, están criticando a Jesús. Dicen: este hombre es pecador. Y de ese, o sea, de Jesús, no sabemos de dónde sea. Nosotros creemos a Moisés, somos discípulos de Moisés. Ahora ven el orgullo que tenían, pero estaban rechazando al enviado de Dios para ese tiempo. Jesús había venido en el tiempo correcto. Había sido presentado por Juan el Bautista, el cual le preparó el camino. El enviado para preparar el camino fue Juan el Bautista, y el enviado al cual le prepararon el camino fue Jesús. Y ahora Juan el Bautista hizo la obra que tenía que hacer y fue identificado como el precursor de la primera venida de Cristo. Y el mismo Cristo dio testimonio que Juan era aquel que tenía que venir delante de él preparándole el camino, y que era aquel Elías que había de venir. Y su obra, su labor, lo identifica como el enviado de Dios para ese propósito, y el mismo Jesucristo lo identificó como su enviado, como el enviado para preparar el camino para su primera venida. Ahora vean, la obra que hace el enviado es la obra que Dios prometió hacer en ese tiempo, y tiene que ser hecha por medio de un hombre. Y Dios tiene que estar en ese hombre, en Espíritu Santo, y tiene que colocar su palabra en la boca de ese hombre, en el corazón de ese hombre, y abrirle esa palabra, revelarle esa palabra y mostrarle las obras, la labor que debe hacer en ese tiempo. Y ese hombre comienza a trabajar en esa labor y comienza a hablar esa palabra y comienza a llevarse a cabo la obra de Dios. Y así, por medio de ese ministerio, hablando esa palabra, ese mensaje correspondiente a ese tiempo, se lleva a cabo la obra de Dios. Y esa obra da testimonio de que ese hombre es el enviado de Dios, y llega en la edad correcta y en la dispensación correcta, en el tiempo correcto, en el siglo correcto y en el milenio correcto que le toca venir, y en el territorio correcto también, y con la gente correcta también. Y está prometido en la palabra, o sea que tiene que estar ahí prometido. Por ejemplo, los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia, ¿dónde están prometidos? Están prometidos como las 7 estrellas en la diestra del Hijo del Hombre. Están prometidos como los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia, representados en los 7 pastores de las 7 edades, de las 7 iglesias de Asia Menor. Y son los 7 espíritus de Dios
de Apocalipsis capítulo 1, verso 4, los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Dice Juan: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego, en el capítulo 4, verso 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí tenemos nuevamente a los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Y Apocalipsis capítulo 5, verso 6 también los tenemos. Dice: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Esos 7 ojos son, ¿qué? Vamos a ver, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí tenemos nuevamente los 7 ángeles mensajeros, en los cuales estuvo el Espíritu de Dios manifestado en cada edad. Y un espíritu teofánico de la sexta dimensión ministró por medio de cada uno de ellos. El cuerpo teofánico de cada uno de ellos estuvo manifestado en ellos, y estuvo así viniendo la revelación divina a esos mensajeros de Jesucristo en cada edad de la iglesia gentil durante estas 7 etapas o edades en el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y ahora vean ustedes, estos 7 espíritus de Dios también aparecen en Zacarías capítulo 4. O sea que esto viene por un hilo de pensamiento divino desde el Antiguo Testamento. Un enviado de Dios para la iglesia de Jesucristo para una edad o para una dispensación está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Está representado o reflejado en los profetas del Antiguo Testamento, y está reflejado también en diferentes eventos y en diferentes fiestas también, y está también en parábolas, en tipos y figuras. Ahora aquí vean ustedes en el capítulo 3, verso 9 de Zacarías, dice: porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esa única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y ahora en Zacarías capítulo 4, verso 10 dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. El día de las pequeñeces, o sea, todas las cosas terrenales son las pequeñeces de la vida terrenal, porque las cosas grandes son cuando estemos en el nuevo cuerpo, en el glorioso reino milenial de Cristo y por toda la eternidad. Las cosas grandes son las cosas de Dios. Y cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en su sangre y recibe su Espíritu, ha comenzado a recibir las cosas grandes de Dios. Sigue diciendo: verán la mano, verán la plomada, se alegrarán, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 ojos de Jehová, estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra, vean ustedes, son esos 7 mensajeros con las 7 manifestaciones de Dios, de Cristo en Espíritu Santo, en las 7 edades de la iglesia gentil. Y después
¿No tendrá Dios algo más para sus hijos, para su iglesia y para el pueblo hebreo? Vamos a ver aquí mismo en Zacarías capítulo 4 verso 11 en adelante. Dice: hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 11, verso 13 en adelante dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora vean los mismos que aparecen en Zacarías capítulo 4 verso 4. Estos dos olivos allí, dos ramas de olivo, ahora en Apocalipsis capítulo 11 aparecen y son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios, y esos son los ministerios de Moisés y Elías, repitiéndose en el día posterior, el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta ocasión. Y ahora, por cuanto el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mensajero de Israel, el ángel del pacto que libertó al pueblo hebreo, el ángel de Jehová viene para el pueblo hebreo, pero por cuanto su iglesia gentil todavía está aquí en la tierra, él viene primeramente a su iglesia, pues él ha estado en medio de su iglesia de edad en edad, manifestado en cada ángel mensajero de cada edad, y ahora sube la edad de la piedra angular y viene y a su iglesia manifestado a través de su ángel mensajero, a través del ángel mensajero de Jesucristo, para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y por consiguiente, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, estará manifestando, operando los ministerios de Moisés y de Elías en este tiempo final. Estará manifestándolos en un hombre, en su ángel mensajero, en este tiempo final. Y por cuanto no tiene dos profetas a la misma vez, en una edad o en una dispensación, entonces en el que tenga en esa edad y en esa dispensación, pues operará todos los ministerios que tenga que operar, que él haya prometido manifestar para este tiempo final. Por lo tanto, en el enviado de Jesucristo para el día posterior, para la edad de la piedra angular y dispensación del reino, vendrá Cristo en Espíritu Santo, el ángel del pacto, y estará manifestando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, que son los tres grandes ministerios prometidos para ser manifestados en este tiempo final. Y cuando Dios promete que enviará un profeta que ya vino en el pasado, cuando cumple esa promesa, es el ministerio de aquel profeta en otro hombre, en otro profeta enviado para ese tiempo presente. Por eso tenemos las 5 manifestaciones de Elías, los 5 ministerios manifestados de Elías, o el ministerio de Elías manifestado por 5 ocasiones. Primero en Elías Tisbita, segundo en Eliseo, en una doble porción, tercero en Juan el Bautista, que fue el Elías que había de venir, dijo Jesús, el Elías que había de venir a aquel tiempo preparándole el camino al Señor. Y luego, por cuarta ocasión, el ministerio de Elías en el reverendo William Branham. Y por quinta ocasión estará en el ángel del Señor Jesucristo. Y ahora miren lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, que será el ministerio de Elías por quinta ocasión, el ministerio de uno de los dos olivos. En la página 399 del libro de los sellos, le preguntaron acerca del Elías que le predicará al pueblo hebreo, y vean lo que él contestó. La pregunta fue la pregunta número 11
En el libro de los Hechos, página 399, el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab? ¿O será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. Y ahora, un hombre de este tiempo final, ungido con ese ministerio y con ese espíritu que estuvo en Elías. Y el espíritu que estuvo en Elías fue el Espíritu Santo, y estuvo en los demás profetas también. El Espíritu Santo vendrá en un hombre de este tiempo final y operará el ministerio de Elías por quinta ocasión. Ahora vean ustedes la trayectoria del ministerio de Elías y de la columna de fuego del Espíritu Santo, que es el que ha estado en esas manifestaciones del ministerio de Elías, en los diferentes hombres en los cuales se ha manifestado ese ministerio. En el Tisbita estuvo el ángel del pacto, el Espíritu Santo, operando ese ministerio. En Eliseo estuvo el Espíritu Santo, el ángel del pacto, operando ese ministerio. En Juan el Bautista estuvo el Espíritu Santo, el ángel del pacto, operando ese ministerio. El arcángel Gabriel dijo que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, estuvo en el reverendo William Branham, operando el ministerio de Elías por cuarta ocasión. Y el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, estará en el ángel del Señor Jesucristo, operando el ministerio de Elías por quinta ocasión. Y también estará operando el ministerio de Moisés por segunda ocasión. Y también estará operando el ministerio de Jesús por segunda ocasión. Miren lo que será la venida del Espíritu Santo en el día postrero. La venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida del Espíritu Santo. La venida del ángel del pacto, la venida del verbo. En la página 277 y 134 del libro de los sellos. 134 del libro de los sellos dice: y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, recuerden que él ha estado en su iglesia de edad en edad, manifestado en el ángel mensajero de cada edad. Cuando él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora vamos a ver cómo es que viene él. Página 277 del libro de los sellos dice, el reverendo William Branham orando dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. Vean, el Espíritu Santo es el jinete del verdadero caballo blanco de Apocalipsis 19. Mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Y ahora en la página 146, veamos cómo dice que vendrá el Espíritu Santo en este tiempo final. Dice, hablándonos también de cómo también el enemigo de Dios, el diablo, será echado del cielo, porque el arcángel Miguel con su ejército peleará en contra del diablo y en contra de los ángeles del diablo, y lo vencerá y lo sacará del cielo y lo echará en tierra. Ese es Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 17. Y ahora vean lo que sucederá. Página 146 en adelante dice, 46 del libro de los sellos dice el reverendo William Branham: al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, se encarnará el diablo en el anticristo, en el hombre de pecado, la bestia. Al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Ahora vean cómo el Espíritu Santo de edad en edad ha estado en su iglesia y ha ido subiendo de la primera edad a la segunda edad, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta, siempre manifestándose a través del mensajero de cada edad, a través del enviado correspondiente a cada edad, y por medio del mensajero enviado a cada edad, Cristo en el Espíritu Santo, el ángel del pacto, se ha manifestado y le ha hablado a su pueblo, y ella ha juntado sus ovejas, sus escogidos, en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor
Jesucristo. Él dijo que tenía otras ovejas que no eran de aquel redil, del redil hebreo. San Juan capítulo 10, verso 14 al 16. Y él dijo que a ellas también le convenía traer, a esas otras ovejas. Son personas que estarían viviendo entre los gentiles. Y dijo, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y cómo van a escuchar la voz de Cristo? Por medio de la manifestación de Cristo, que es el Espíritu Santo, a través del mensajero de cada etapa, de cada edad, en medio de su iglesia. Por eso son enviados los mensajeros de Jesucristo a su iglesia de etapa en etapa. Y ahora es por medio del mensajero de cada edad que Cristo le habla a su pueblo. Coloca su palabra en el corazón y en la boca de ese mensajero y le da a hacer la obra de Cristo correspondiente a ese tiempo, porque está ungido con el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, es el Espíritu de Cristo en la persona que hace la obra correspondiente a esa edad y que habla por medio de ese hombre la palabra correspondiente a esa edad. Y por eso ese mensaje es la palabra de Cristo para su iglesia, para esa edad, con la cual son llamados y juntados los escogidos de Dios en el redil del Señor, que es la iglesia de Jesucristo. Y sus ovejas son los escogidos de Dios. Y ahora, ven ustedes, al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Ha ido subiendo de edad en edad, y en el día postrero sube a la edad de la piedra angular. Y viene encarnado en un hombre, ahí, en la edad de la piedra angular, que tiene que ser el mensajero de la edad de la piedra angular, y tiene que ser el mensajero de la dispensación del reino. Y no hay otro, sino el que Jesucristo enviaría para el día postrero. Y dentro de unos momentitos vamos a ver quién será ese enviado de Jesucristo. En la página 256 del libro de los sellos también dice, hablándonos del jinete del caballo blanco de Apocalipsis, que ya hemos visto que es el Espíritu Santo, el cual viene en el día posterior en medio de su iglesia. Y el Espíritu Santo viene a su iglesia, sube, ha ido subiendo de edad en edad y sube a la edad de la piedra angular y viene encarnado en un hombre. Y ahora eso será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, viniendo a su iglesia. Veamos la página 256 del libro de los sellos en español. Dice el reverendo William Branham: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Esa es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Es la venida del Espíritu Santo, del ángel del pacto, manifestado en carne humana en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Pero el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Cristo, a través del cual estará Cristo manifestándose en el día posterior. Y ahora, cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, cuando aparezca sobre la tierra, aparecerá ¿cómo? Aparecerá en un hombre del día posterior. Será el verbo, la palabra, hecho carne, encarnado en un hombre de este tiempo final. Y tiene que ser un hombre del cuerpo místico de Cristo, un hombre con las dos conciencias juntas, un hombre con el ministerio para la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para el ministerio del día postrero, del séptimo milenio y del reino milenial. Un hombre con el mensaje de Dios para el día postrero, el mensaje del evangelio del reino. Un hombre con toda la revelación divina para la iglesia de Jesucristo, después para el pueblo hebreo. Un hombre enviado al final de la dispensación de la gracia para Dios usarlo, el ángel del pacto usarlo para la introducción de una nueva dispensación, porque es un profeta dispensacional. Y es la primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional. Si grandes fueron
los 7 mensajeros, más grande es ese mensajero que Dios enviaría en este tiempo final. Es el mensajero que viene para la nueva dispensación y viene al final de la dispensación de la gracia. Y es el mensajero que viene para la edad de la piedra angular, la edad eterna de la iglesia de Jesucristo, la edad de oro de la iglesia de Jesucristo. Y viene en el tiempo correcto, en el tiempo y la sazón, en el tiempo y la temporada correcta. Aparece en el siglo XX y pasará para el siglo XXI también. Y él es el ángel mensajero para la dispensación del reino, un mensajero dispensacional, y es el mensajero para la edad eterna de la iglesia de Jesucristo. Y cuando se dice para la edad eterna de la iglesia de Jesucristo, eso nos habla de que Jesucristo no tendrá otro mensajero ni para el milenio ni para la eternidad. Ese es el mensajero, ese que le enviará para este tiempo final. Y en el territorio correcto. ¿A dónde le enviará Cristo ese mensajero en el día posterior a su iglesia? Pues en el territorio donde se esté cumpliendo la edad de la piedra angular. Ahora vean, a ese territorio Cristo le enviará ese velo de carne donde está el verbo, la palabra, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, manifestado en carne humana. Pero ese velo de carne no es Jesucristo. Él solamente es el instrumento donde estará Jesucristo, el ángel del pacto, Cristo en el Espíritu Santo, llevando a cabo su obra del día postrero. Siempre han tropezado la gente con el instrumento que Dios envía, siempre han tropezado con el enviado de Dios en cada tiempo. Y Cristo dijo en una ocasión: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y es bienaventurado el que no haya tropiezo en el enviado que Dios envía en cada tiempo. Y ahora, miren lo que nos dice aquí. En la página 482 y 483 dice, vemos pues, hablando del séptimo sello, dice, él no habla nada de la revelación del séptimo sello. Y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo. Y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí. Y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar su novia. Y como dice el reverendo William Branham que aparecerá Jesús nuevamente sobre la tierra, él ha estado manifestado de edad en edad, pero ahora aparecerá en el día postrero, manifestado nuevamente en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. ¿Y cómo aparecerá? Aparecerá manifestado en carne humana en su ángel mensajero, y eso será la palabra, el verbo, la palabra hecha carne en el día postrero. El Espíritu Santo viniendo en carne humana en el mensajero de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y ahora, para ese tiempo es que el séptimo sello es abierto a la iglesia de Jesucristo. Dice, y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar su novia. ¿Y cómo aparece sobre la tierra para llevar su novia? Aparece como el ángel fuerte que desciende del cielo y como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y eso es Cristo, el ángel del pacto, el mensajero de Israel, viniendo en carne humana en su ángel mensajero en el día postrero, haciéndose visible a través de su manifestación en carne humana. Pero aunque estarán viendo el velo de carne, pues no estarán viendo al ángel del pacto. El ángel del pacto será el que estará dentro del ángel de Jesucristo, llevando a cabo la obra y colocando en la boca de su mensajero esa palabra, para él hablar esa palabra inspirado por el Espíritu Santo y así ser
esa palabra, el mensaje de Dios para la dispensación del reino y para la edad de la piedra angular. Y ahora veamos aquí en Apocalipsis capítulo 19, pero vamos a ver cómo lo explica el reverendo William Branham en la página 131. Dice: ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque Él fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra. Pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esta razón gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, verso 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Ahora vean cómo viene Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo en el día postrero. Viene como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, y eso es la venida del Verbo, la palabra encarnada en un hombre. Y si conseguimos ese hombre, habremos conseguido a Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, en medio de su iglesia manifestado, hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora vamos a ver quién es el enviado, porque el enviado no estará hablando de sí mismo, ni estará trabajando en el programa de Dios por su propia cuenta, sino que como Dios le muestra a él, así él obrará. Y como Dios le diga que hable, así él hablará. Él hablará el mensaje que Dios le revele a él. Lo que el ángel del pacto, Jesucristo, el Espíritu Santo, le diga que predique, eso es lo que él predicará. Y eso será el mensaje de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Y ese mensaje gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y eso es estar revelando el misterio del séptimo sello. El misterio de la venida de Cristo, el ángel del pacto. El ángel del pacto, Jesucristo, el Espíritu Santo viniendo, manifestado en el día postrero en su ángel mensajero. Ese es el misterio del séptimo sello. Así como el misterio de cada edad fue el misterio de Cristo, el ángel del pacto, velado y revelado en el ángel mensajero de cada edad. Esa fue la revelación de Jesucristo en cada edad. Y la revelación de Jesucristo en el día posterior a la edad de la piedra angular es la revelación de Jesucristo a través de su ángel mensajero, en quien se velará y se revelará a su iglesia y en medio de su iglesia, y nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Porque ese es el enviado del Señor Jesucristo, a través del cual Jesucristo estará manifestado y estará llevando a cabo Jesucristo las obras que le prometió realizar en este tiempo final. Pero las personas mirarán y dirán: esas obras las está haciendo ese hombre, y esas cosas que está hablando las está hablando ese hombre. Es un hombre que está hablando, pero las cosas que hará y las cosas que hablará serán las obras de Cristo, el Espíritu Santo, prometidas para ser hechas en este tiempo final. Pero Él las hará por medio de ese hombre. Las obras que Él ha prometido hacer en medio de su iglesia en este tiempo final, en este mundo, serán vistas siendo realizadas por medio del enviado
de Dios, del enviado de Jesucristo. Vean, Cristo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y luego, esas cosas son dadas a conocer, son habladas, son reveladas por medio del enviado de Jesucristo. Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quién es el que da a conocer todas esas cosas que deben suceder pronto? El ángel del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese es el enviado de Dios. Dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Ven? Que ese es el enviado de Dios. Y por medio de su enviado son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Porque Él las hablará ungido por el Espíritu Santo, el cual le revelará a Él primero todas estas cosas, y luego Él las hablará ungido con el Espíritu Santo al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, y después las hablará al pueblo hebreo. Apocalipsis capítulo 22, verso 16 también dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel. ¿A quién he enviado? A su ángel. ¿Quién es el enviado de Jesucristo? Su ángel. He enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas en las iglesias? El ángel del Señor Jesucristo. Y Él viene con las dos conciencias juntas. Y Él viene con el ministerio del día postrero. Y Él viene con el mensaje del día postrero. Y Él viene en la dispensación correspondiente, en ese entrelace dispensacional, al final de la dispensación de la gracia, para hacer el entrelace con la dispensación del reino, porque Él es el mensajero de la dispensación del reino. Y Él viene con el ángel del pacto, Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en Él. Y Él viene en la edad correcta, la edad correspondiente a este tiempo, que es de la edad de la piedra angular. Y a través de Él, Jesucristo abre la edad de este tiempo, la edad de la piedra angular. Porque se abre una edad cuando Dios envía a su enviado de cada edad y lo usa, ahí se abre la edad. Y comienzan a entrar a esa edad los escogidos de Dios para esa edad, escuchando la voz de Cristo, del Espíritu Santo, a través del mensajero de esa edad. Y viene en el territorio correspondiente a la edad de la piedra angular. Y a la gente correspondiente a la edad de la piedra angular. Y viene hablando en el idioma correspondiente al día postrero. Viene al territorio latinoamericano y caribeño, a la gente latinoamericana y caribeña, hablando en el idioma principal de la América Latina y el Caribe, que es el español. Y viene de acuerdo a todo lo que está prometido en la Escritura para este tiempo final. Para Cristo, por medio de Él, cumplir lo que Él ha prometido para este tiempo final. Así es que está prometido, ¿dónde? En la Escritura. Un enviado de Dios, pues tiene que estar prometido en la Escritura, aunque sea en los tipos y figuras. Pero este está prometido en tipos y figuras. Está prometido, reflejado en los mensajeros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, tanto en los profetas de edades como también en los profetas dispensacionales. Y está prometido en profecía, hablada por el mismo Jesucristo y por los demás profetas. O sea que de este profeta, mensajero para el día postrero, llamado el ángel de Jesucristo, es del más que se habla en toda la Escritura. Después de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero miren, hasta el mismo Jesucristo habló de su ángel mensajero. Y ese será el que se sentará con Cristo en su trono. Y cumplirá Cristo a él la promesa: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Con razón Juan quiso adorarlo
ya lo quiso adorar en 2 ocasiones, pero el ángel le dijo que no lo hiciera. Es que vio la revelación de Jesucristo a través de su ángel mensajero y vio las obras de Jesucristo manifestadas a través de su ángel mensajero y escuchó a Jesucristo hablando por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ven ustedes el enviado de Jesucristo, en el cual ya hemos visto que es el ángel de Jesucristo, para el día postrero estará haciendo las obras del que lo envió, las obras de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Jesucristo estará en él en Espíritu Santo manifestado, mostrándole las obras que él debe hacer. Y esas son las obras que Cristo prometió que él haría, pero las tiene que hacer por medio de un hombre, de un profeta, de su enviado para este tiempo final. Y las obras que hará este mensajero darán testimonio de que él es el enviado de nuestro amado Señor Jesucristo. Las obras identifican al enviado de Dios, al enviado de Jesucristo, así como las obras que Jesús hizo lo identificaron como el enviado de Dios, como el enviado de Dios en el cumplimiento de la promesa de la primera venida del Mesías. Y las obras que hizo cada mensajero en cada edad lo identificaron como el enviado de Jesucristo a su iglesia en cada edad o de la edad en que ellos aparecieron. Y el ángel del Señor Jesucristo será identificado como el enviado de Jesucristo también por las obras que él hará, la labor que él hará en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo en este tiempo final. Y esa es la labor que Cristo dijo que él haría, pero tiene que ser hecha por medio de su enviado. Y las cosas que Cristo prometió hablarle a su iglesia, revelarle a su iglesia, pues las tiene que hablar por medio de su enviado, porque el que lo envió le mostrará lo que debe obrar y lo que debe hablar. Así como el enviado del Padre Jesucristo no hizo nada de sí mismo, sino que hizo conforme a como el Padre le mostró que hiciera. Obró conforme a como el Padre mostró que obrara y habló conforme a como el Padre le mostró que hablara. Y decía: yo no hago nada de mí mismo, sino como yo veo al Padre hacer, así hago, y como yo oigo al Padre hablar, así yo les hablo. Y así se cumplió la obra de Dios correspondiente a aquel tiempo. Y así es para este tiempo final. El enviado de Jesucristo no hará nada de sí mismo, sino que él obrará como le muestre Jesucristo que obre en este tiempo. Y eso será lo que Jesucristo prometió hacer en este tiempo. Y ahora Jesucristo lo estará haciendo por medio de su ángel mensajero. Así como el Padre hizo la obra por medio de Jesús, ahora Jesús en el día posterior hará su obra por medio de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, así como hizo su obra Jesucristo en cada edad por medio del mensajero de cada edad. Y ahora vieron lo sencillo que es todo. Es por medio del enviado que obra el que lo envió. El que lo envió está enviando en representación suya a su enviado. Por lo tanto, él viene con el cetro del que lo envió, la palabra del que lo envió, y viene obrando en el nombre del que lo envió. Cristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Y también dijo: yo las obras que he hecho, las he hecho en nombre de mi Padre, en nombre del que me envió. Viene obrando el nombre del que lo envió. ¿Quién? El enviado. Y ahora podemos ver para este tiempo final toda esta historia bíblica de los enviados que Dios ha tenido y cómo Dios ha obrado por medio de sus enviados y ha hablado por medio de sus enviados en el Antiguo Testamento, y hemos visto cómo Cristo ha obrado por medio de sus enviados en el Nuevo Testamento y cómo estaría obrando en este tiempo final.
Por lo tanto, las obras que hace el enviado dan testimonio de que Dios lo envió, de que Jesucristo lo envió. Dan testimonio de que ese es el enviado de Dios. San Juan, capítulo 10, verso 37 al 39 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahora vean, si no pueden creer en el enviado porque tropiezan con él. Era un joven carpintero, un hombre sencillo, pues entonces crean a las obras, porque esas son las obras que el Padre dijo que haría por medio de su enviado, porque las obras identifican al enviado de Dios, para que puedan creer que el que lo envió está en él. Cristo decía para que crean que el Padre está en mí, y así puedan entender que el que está haciendo esas obras es el que está en él, el Padre, porque son las obras que el Padre prometió realizar en ese tiempo. Y crean que el enviado está en el que lo envió, en el Padre. Y así es con Jesucristo y su enviado para este tiempo final. Las obras que estará haciendo en el programa divino en el día posterior en medio de la iglesia de Jesucristo lo identificarán como el enviado de Dios, como el enviado de Jesucristo, porque las obras son las que identifican al enviado. Las obras que identifican al enviado. Esas son las obras que han sido prometidas, que Dios haría para ese tiempo, y son vistas siendo realizadas a través del enviado de Dios. Y lo que Dios prometió hablar para ese tiempo, lo escuchamos a través de ¿quién? De su enviado. Las obras que identifican al enviado. Hemos visto que vienen con las dos conciencias juntas. Hemos visto que en el enviado está el ministerio para ese tiempo. Hemos visto que tienen el mensaje para ese tiempo. Hemos visto que vienen en la dispensación que les corresponde. Y hemos visto que están en la edad que les corresponde y abren esa edad. Y abren también la dispensación si son dispensacionales. O sea que vienen en el tiempo correcto y en el territorio correcto, con la gente correcta, el pueblo correcto y con el idioma correcto que deben hablar, y vienen de acuerdo a lo que fue profetizado para ese tiempo. Están en la Escritura y hacen la obra correspondiente a ese tiempo por medio del Espíritu de Dios que está en el enviado. Las obras que identifican al enviado son las obras que el Padre, que el que lo envió, le da para hacer. Eso es lo que dijo Jesús en la lectura que tuvimos al principio, donde nos dijo: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y siga Jesucristo nuestro Salvador obrando en nuestro tiempo, y siga
mostrándole las obras que debe hacer su ángel mensajero en este tiempo final, y siga revelándole lo que debe hablar en este tiempo final. Y todos nosotros continuemos trabajando en esa obra, brazo a brazo con Él, y escuchando esa palabra revelada para este tiempo final, y llevando esa palabra revelada impresa y en grabaciones a todas las personas de la América Latina y el Caribe, y también a otros continentes. Y que pronto se complete el número de los escogidos de Dios, los cuales son llamados y untados en y con la obra correspondiente a este tiempo, la obra de Jesucristo a través de su enviado, escuchando la voz de Cristo a través de su enviado. Y que pronto los muertos en Cristo resuciten, y nosotros que vivimos seamos transformados, y todos llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de las obras que identifican al enviado. Estaré nuevamente con ustedes en la tarde a la hora correspondiente para la próxima actividad. Tenemos el tiempo correcto para estar de regreso a la hora que está establecida. Esas son, ¿qué hora? 2 de la tarde. A las 2 de la tarde estaremos nuevamente para estar escuchando el próximo tema, que será la mano de Dios que sostiene sus ovejas. Y ahí vamos a ver cómo Dios nos sostiene a nosotros, sostiene a sus escogidos, a sus ovejas, de etapa en etapa. Este tema de esta mañana contiene en muchas partes muy importantes, a través de las cuales hemos visto todo el programa de Dios desde el comienzo hasta este tiempo final, para así poder identificar las obras de Jesucristo prometidas para este tiempo final, siendo realizadas a través del enviado del Señor Jesucristo, que es el ángel del Señor Jesucristo. Por las obras prometidas por Jesucristo para Él hacer en el tiempo final, será identificado el enviado de Jesucristo, porque a través de Él será que Jesucristo estará realizando esas obras. Y así podremos identificar al enviado de Jesucristo del día postrero, que es el ángel del Señor Jesucristo. Muchos pensaban que solamente Dios tenía 7 ángeles, pero vean ustedes, tenía uno guardadito para los latinoamericanos y caribeños. ¿Cómo? Cuando cayó el maná del cielo por 40 años, todas las personas decían, ya el maná no cae más y ya no hay más manás. Pues sí, había maná. Lo que pasa es que las personas tenían que saber dónde estaba. ¿Dónde estaba? En el arca del pacto, en una vasija de oro, allí estaba guardado. Y Dios tenía guardado todo esto en el lugar santísimo de su templo espiritual. El maná escondido, recuerden que Él ofrece maná escondido para los escogidos, que es la revelación de la segunda venida de Cristo. Bueno, ya ese es otro tema, pero recuerden que cualquier cosa que Cristo le dé a su iglesia en este tiempo final tiene un orden. Y por medio de su enviado, Él nos dará toda la revelación. El maná escondido y la revelación, el maná escondido, que es la revelación de la segunda venida de Cristo, con todo lo que conlleva la segunda venida de Cristo. Bueno, vamos a dejarlo ahí quietecito y vamos a pedirle al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón pase por aquí
para finalizar nuestra parte en esta mañana o en esta tarde. Vamos a ver, y así tomar un receso y luego regresar para la próxima actividad. Ore mucho por mí para que Dios me dé todo lo que yo debo hablar, porque no quiero hablar yo nada de mí mismo. Quiero que todo lo que yo hable esté enmarcado en el mensaje correspondiente a este día postrero. Esté enmarcado en el mensaje del Evangelio de los Reyes. Esté enmarcado en las cosas que Cristo dijo que nos daría a conocer en este tiempo final. Bueno, oren por mí, porque yo dependo de Él para darle a ustedes el mensaje. Yo oraré por ustedes y ustedes orarán por mí, y así oraremos los unos por los otros, para que así Dios nos bendiga hoy y por toda la eternidad. Y pronto estemos preparados y seamos transformados, porque eso es lo que nosotros deseamos. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros nuevamente el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Por aquí trae un himnario. El himno debe ser por ahí, el himno del Ángel del Señor por ahí. Sí, Ese es el que tiene por aquí, porque hemos estado hablando del enviado de Dios, el cual es identificado por las obras que realiza en el programa de Dios. Vean, las obras lo identifican como el enviado para el tiempo correspondiente, como las obras que hizo cada enviado en cada edad y dispensación lo identificaron. Bueno,